inicia la ruta Dida Contigo, ya no estás solo, donde estaremos en los diferentes barrios del país, provincias y municipios, dando los servicios que da la Dida, dando a conocer los derechos de los afiliados, dando a conocer el dinero que tienen en las AFP, los derechos que tienen en las ARS, los derechos que tienen en las clínicas y hospitales, porque ustedes saben que del desconocimiento se saca provecho. Y entonces nosotros le estamos dando conocimiento a la gente para que reclamen sus derechos en la seguridad social. Una ruta que nosotros asumimos también como Ministerio de Interior y Policía, porque nosotros nunca hemos dejado solo a Capotillo. Y como es la visión de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestra ministra Farideh Raful, toda la intervención integral en Capotillo se viene realizando y hoy le toca a la Dida. Que el equipo de la ministra y el equipo del señor director de la Dida aquí presente hoy nos dan un grata servicio y gratitud a través de ustedes, la cual hoy ustedes tendrán la oportunidad de ver cómo cambia el sistema de vida hacia algo que lo mejora. Con la tarjetita de la comida, yo compro mi comida y con eso me mantengo, ¿sabes? Qué bueno. Y ahora le doy las gracias a Dios por esta pensión también que el gobierno me va a ofertar para que siga manteniéndome. No sabía. Yo oí como que los anuncios que daba la Dida de los familiares fallecidos, si tienen algún beneficio en una AFP, yo vine para saber si tienen un beneficio y salió positivo. Todavía en el ensanche Capotillo no se había visto un operativo como lo está haciendo la Dida por la comunidad y por los envejecientes. Eso es un excelente trabajo que se merece la comunidad del ensanche Capotillo. Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido, de interés, sobre todo aquello que pueda ser de ayuda, ¿verdad? Que pueda ser útil para el cuidado de su salud y de su familia, por supuesto. En el día de hoy tenemos temas, como les digo, interesantes. El doctor Cabral, nuestro querido compañero Pochi, nos va a hablar en su popular kit de emergencia sobre el infarto. Sobre el infarto cardíaco, ¿verdad? El infarto al miocardio. Y les cuento aquí entre nosotros que pasamos un gran susto la pasada semana. Nos tuvimos que ir con un programa especial, preparado, grabado, porque les digo que justo el día que íbamos a hacer el programa, nuestro querido compañero Pochi, pues, amaneció con un fuerte dolor de pecho y todos sospechamos que se trataba de un infarto.
aparentemente estaba camino de eso. Hubo que hacer un cateterismo e incluso colocar un par de stent. Eso es callado entre nosotros, que él no lo sepa. Pero alguien me dijo en el equipo de producción, pero el doctor Cabral que habla tanto de salud, de vida saludable, de ejercicio, pero yo digo, sí, pero esa es la diferencia. Ahí es que está el detalle, que cuando usted lleva una vida activa y saludable y se ejercita y se alimenta bien, el día que le toque hacerle frente a cualquier enfermedad, lo que sea, aún cosas graves como esta, entonces usted reacciona bien. Porque gracias a ese que está allá arriba, nuestro Padre, Dios, y por supuesto a los médicos que lo atendieron, y a él, a su salud, a la fortaleza de su organismo, pues reaccionó tan bien que en 48 horas estaba como si nada. Y ahí es que está la diferencia. Si hubiera sido una persona enferma, débil, con un sistema inmunitario flojo, lo que sea, pues posiblemente la historia hubiera sido otra. Pero eso yo voy a esperar que él le hable ahorita con ustedes sobre, no le quiero matar su tema tampoco, ¿verdad? Sobre infarto al miocardio. Miren, en el día de ayer asistimos a una ceremonia que, por cierto, queremos agradecer a la Asociación de Egresados de INTEC, nuestra aula magna, alma mater, que nos invitó a la toma de posesión ayer del nuevo rector de INTEC, el ingeniero Arturo del Villar. Fue una actividad muy lucida, unas palabras bien emotivas, interesantes del ingeniero Arturo del Villar, quien fungía como vicerrector académico del INTEC desde hace ya varios años, de hace 7, 8 años. Y una persona sumamente calificada. Ha sido una elección brillante de parte de la Junta de Regentes del INTEC. Felicitamos a nuestra universidad. Yo tuve el honor, la dicha de graduarme ahí como médico hace 44 años ya, hace que nos graduamos como médico en INTEC. Y agradezco no solamente lo que aprendí, sino también el trato, el manejo que nos enseñó esa universidad con nuestra gente para ayudar a toda nuestra gente, a nuestra sociedad. El INTEC se fundó iniciando los 70 por un grupo de profesionales de diferentes áreas brillantes. Ahí estuvo el ingeniero Ramón Flores, que fue su primer rector. Estuvo el doctor José Joaquín Puello, ese destacado neurocirujano, que fue nuestro maestro, nuestro profesor. Todavía sigue hoy dando ejemplo de valor, de lucha, de entrega a nuestro país. Estuvo también el doctor Eduardo Latorre, que en paz descanse, quien casualmente era el rector cuando tuvimos nuestra graduación como médicos, y que tampoco lo olvido porque a nuestra promoción, la promoción mía de médicos, nos tocó recibir en el 79, como les dije una vez, el ciclón David, por allá en los campos, en diferentes comunidades de San Cristóbal. Una de las zonas más afectadas porque el ojo del huracán entró por ahí en buena parte. Y la labor que hicimos en cada una de las clínicas rurales donde estábamos asignados, en algo que INTEC tenía y que estableció como algo muy original, que se llamaba pasantía rural. Creo que todavía existe con otros términos, no sé, pero era una pasantía que usted la hacía antes de graduarse, para usted realmente ir aprendiendo cómo
tratar con la gente, con la comunidad, cómo aprender en vivo, ¿verdad? Con el contacto con la comunidad, con la gente, cómo realmente se hace la medicina. Y no tengo cómo agradecer esa enseñanza. Fue una experiencia única. El doctor Latorre, en paz descanse, pues incluso nos entregó una carta de encomio a todos los integrantes de esa promoción 81 de médicos del INTEC. Y es algo que nunca olvidaré y que en su momento pues habló muy bien de nuestra institución, de la universidad, que al día de hoy, casualmente, ocupa el primer lugar en el ranking en cuanto a medicina se refiere de nuestro país y una de las más destacadas de Centroamérica y el Caribe, INTEC. Está valorada por diferentes instituciones internacionales como una de las principales universidades de la República Dominicana en todos los aspectos. Así que nuestras congratulaciones a INTEC, a la Junta de Regentes, nuestro nuevo rector, el ingeniero Arturo del Villar, a quien le deseamos el mejor de los éxitos, ¿verdad? Y expuso unos planes, unos proyectos maravillosos para seguir con el avance de la institución. Yo creo que van a dar en el clavo y que van a ayudar mucho a los estudiantes que van subiendo en INTEC a tener todavía una formación más completa, acorde con estos tiempos, incluyendo un proyecto que hay por ahí de inteligencia artificial que esbozó ligeramente el ingeniero del Villar y que eso ya está en carpeta. Así que seguirá siendo pionera INTEC y marcando el paso, el ritmo en lo que tiene que ver con nuestras universidades. Repito, muchas felicitaciones para INTEC a raíz de la elección y toma de posesión de su nuevo rector, el ingeniero Arturo del Villar. Por otro lado, nos llegan informaciones, nos siguen llegando informaciones de el virus o el brote epidémico, por así decirlo, no llamarlo todavía epidemia, no hay todavía los parámetros para hablar de una epidemia, casi, de nuestra hermana República de Cuba. Los casos de chikungunya y de dengue siguen ascendiendo a decenas de miles, aunque oficialmente supuestamente están por debajo de 50,000, pero tenemos informaciones de que esa cifra podía duplicarse. Penosamente tenemos ya una cifra de víctimas mortales importante. Se habla de cerca de 300 víctimas mortales, donde la gran mayoría han sido niños o jóvenes, adolescentes o niños. Es penoso, obviamente los niños, al igual que los adultos mayores, representan los grupos más vulnerables en salud. Y es una pena que esto esté sucediendo, pero recordemos aquel refrán que dice que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Hoy más que nunca es importante cuidarnos, tratar de, como les había dicho, de fortalecer los programas de fumigación para evitar el desarrollo del vector de estos arbovirus, que es el mosquito Aedes aegypti, que lo tenemos aquí en nuestro país. Entonces lo único que podemos hacer es tratar de limitar su desarrollo, su crecimiento, ¿verdad? Y para esto se hace necesario tomar las medidas que ya le hemos recomendado a ustedes y
una correcta fumigación. El gobierno ha decretado alerta sanitaria en ese sentido. Se han estado tomando medidas y nos toca también a nosotros, a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras oficinas, pues tomar las medidas correspondientes, ¿verdad? Para evitar que el mosquito prolifere y comience a transmitir alguna de estas enfermedades a nuestros ciudadanos, a sabiendas de que la enfermedad se transmite a través del mosquito, como lo ven en pantalla, no de persona a persona directamente. Así que hay que tener ojo con esto. Se espera que se incrementen los casos en nuestro país. Ya tenemos reportado oficialmente 3 casos de chikungunya importados, gente que vino de Cuba con la enfermedad, no son oriundos. Entonces vamos a ver cómo sigue esto. En lo que el hacha va y viene, sí tenemos otro virus u otros virus que sí se transmiten de persona a persona, que han ido incrementándose cada vez más. Ya tenemos quizás 1 mes y medio o algo más con un aumento exponencial de los casos de gripe, de los casos de influenza. Cada vez tenemos mayores reportes, emergencias abarrotadas con personas de diferentes edades con influenza. Por supuesto, igual que con los virus que estábamos mencionando, los arbovirus, pues también los niños siguen siendo también la parte más sensible, ¿verdad? Y como es lógico, todavía no tienen bien desarrollado su sistema inmune, pues son más susceptibles de padecer la enfermedad. Muchos casos de virosis respiratoria, de gripe específicamente, por influenza, tanto tipo A como tipo B. Tenemos también, seguimos teniendo el virus sincitial respiratorio, tenemos rinovirus, metaneumovirus y obviamente también tenemos casos de COVID, del SARS-CoV-2. Así que a cuidarse, como yo les he dicho, eviten las aglomeraciones, eviten, si tienen personas a su alrededor, en su trabajo, en encuentro social, lo que sea, que tienen síntomas de gripe y no usan mascarilla como debería ser, pues póngansela ustedes. Tengan su mascarilla a mano y se la ponen ustedes. Recuerden siempre higienizarse las manos con frecuencia, en su casa, en la oficina, donde estén, lavarse la mano, agua y jabón. Tengan esa costumbre, hacerlo varias veces al día. Eso los ayuda a también mantenerse libre de virus. Y su mascarilla a mano, porque lamentablemente eso ya es parte de nuestros tiempos y tiene que ser parte de nuestra rutina de protección. Sí hemos recomendado, y lo reiteramos hoy, la vacunación, sobre todo en grupos vulnerables, como dijimos ahorita, ¿verdad? En niños, en personas que tienen, digamos, deficiencia inmunológica, que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune que deprime sus defensas, y en los adultos mayores, como es lógico. Tenemos la vacuna contra la influenza que está disponible aquí en nuestro país y todavía está a tiempo usted de ponérsela. Se está administrando en diferentes sitios. Hay campañas en ese sentido. Entonces, si usted está en esos grupos, pues tome conciencia de la importancia de cuidarse usted y a su vez cuidar su familia de la influenza, que aunque en la mayoría de los casos, gracias a Dios, en la gran mayoría, pasa como otro virus más, como una catarro cualquiera, pero hay casos, dependiendo del paciente, que puede agravarse, puede hacer una neumonía, que a veces pues, puede ser bien difícil de tratar, complicarse, y ya ustedes saben,
excepcionalmente puede llegar a un desenlace fatal. Gracias a Dios son casos excepcionales, son los menos, pero es posible. Lo mejor es evitar. Y si usted se contagia de alguno de estos virus, recuerde que estas enfermedades virales no responden a antibióticos. No se automedique. No se lleve del vecino, del pariente, del amigo, que le dice, pero mira, tómate este antibiótico, tómate esta ampicilina, tómate esta citromicina, que con esto yo me curé, o fulanito le hizo. No. Los antibióticos no le hacen nada a los virus. ¿Ok? Y después que el virus se instaló en su organismo, el tratamiento es sintomático. Usted le da, si tiene fiebre, se le da un analgésico antipirético para bajar la fiebre, que por lo regular es la misma molécula, sirve para calmar el dolor del cuerpo o de cabeza y para bajar la fiebre, que casi siempre es el acetaminofén, el más sencillo. Igualmente también mantenerse muy hidratado, bien hidratado. Consumir más agua, más líquido de lo que usted comúnmente consume. Eso es importante. Alimentarse bien, abrigarse bien, tratar de tomar reposo en esos días, es posible. Si tiene tos, un antitusivo. Igual hay productos también para aquellos que tengan mucho ardor en la garganta, calmar un poco ese ardor. Se puede tomar su tececito, que eso ayuda. Yo particularmente, como les he dicho, recomiendo a mis relacionados o pacientes el uso de suplementos de vitamina C, vitamina D y zinc, que son 3 componentes, 2 vitaminas, un mineral, que ayudan a fortalecer nuestras defensas y que, utilizado en dosis controladas y por tiempo limitado, no afectan otros órganos de nuestro organismo, ¿verdad? No hay complicaciones con eso y pueden ser de gran ayuda. Eso, esperar. Ahora, si hay complicaciones, que el paciente puede hacer una neumonía, puede infectarse también con una bacteria que aproveche esa situación, entonces ya requiere otro tipo de tratamiento. Ahí lo recomendable es que usted llame a su médico, visite una emergencia donde sea evaluado. Posiblemente hay que hacerle imágenes y ver cómo está su tórax, cómo están sus pulmones, y entonces, si es necesario, ingresarlo o mandarle a su hogar con el tratamiento instaurado que corresponda según el caso de que se trate. Ojo con eso. Pero tratar de evitar la automedicación, que a veces lo que hace es complicarnos las cosas más de la cuenta. Sí hay una tendencia moderna de tratar uno de mantener los pacientes lejos de los hospitales. Si el paciente lo podemos manejar en su hogar, mejor, mucho mejor. En los hospitales a veces vienen otras complicaciones, contagios de otras enfermedades, etc. Además del estrés que ocasiona, en fin, para no citar otras cosas. Pero eso, usted lo que tiene es que su familia estar atento de cómo evoluciona su cuadro. Regularmente, la mayoría de estos casos virales transcurren entre una semana, evoluciona entre una semana a 2 semanas. La mayoría de los casos no va más allá de 2 semanas como mucho. Los pacientes que están en buena condición, incluso en 4 o 5 días ya se sienten mucho mejor. Pero no se desespere, beba mucho líquido, reitero, eso es importantísimo. Tenga reposo y cualquier complicación llame a su médico o visite una emergencia. Eso es lo que tenemos ahora mismo aquí latente en nuestro país. Señores,
Vamos a tomar una breve pausa y retornamos con ustedes en breves segundos aquí. Asegure su salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, tal y como les anunciamos, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida así en oración todavía, ¿verdad? Dándole gracias a Dios que nos cuidó, a nuestro querido amigo, compañero, hermano, doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi. Pochi, ¿cómo estás, hermano querido? ¿Cómo tú, que papá Dios dijo, usted se queda aquí. Claro, agradecido primeramente de Dios y después también la respuesta de todas las personas que me conocen y los allegados. Cuando esa situación que se me presentó, que de hecho voy a hablar de ese tema para que la gente se edifique. Exacto. Y cómo comportarse para ese tipo de situación. Y ojo con esto. Por ejemplo, cuando Carlito ponga imágenes, resulta ser que el infarto, que es la patología que más gente mata en el mundo. Así es. Y en República Dominicana también. Recuerden también el tema de que si la vacuna del COVID, que si los efectos secundarios de la cosa. Del virus. Y otra cosa muy importante, las diabetes y la hipertensión, porque yo soy hipertenso, inciden grandemente en ese tipo de patología. Pero qué interesante, resulta ser que si Carlito cuando pone las imágenes de los síntomas del infarto, resulta ser que el corazón, ustedes ven que esa persona tiene la mano en el pecho. Ese es prácticamente el 90%, Rafa, de la persona sienten opresión o un dolor punzante en el pecho. Pero, como tendría que ser en el médico, yo no sentí en el pecho nada. Yo lo sentí en la boca del estómago. Ahí, epigastro. En el epigastro. ¿Por qué ocurre esto? Miren, usted ve que otra imagen en el pecho. El dolor precordial. Ahí donde él se agarró a mí nunca me dolió. La región precordial, como llamamos. Rafa, ahí donde él se agarró nunca me dolió a mí ahí. Pero ¿qué pasa? Al ser en el epigastrio, aquí donde yo me señalo, y como yo tengo hábitos alimenticios controlados, no había comido nada raro, o sea, normal, cuando yo siento el dolor como a las 8 de la noche, digo, bueno, cuidado si hay alguna indigestión que he hecho, algo no. Pero cuando me tomé un omeprazol no me mejoró. Entonces era como una puñalada, Rafa. Wow. Una puñalada. Ay, Dios mío. Como un puñal ahí clavado. Sí, que es el dolor que se describe con el Pero muérete de la risa. Ni sudoración, ni otra cosa, ni otro síntoma. El dolor nada más sordo, un dolor sordo. Como si te estuvieran enterrando un cuchillo. Exacto. ¿Qué pasa? En una, Dios mío, santo. Cuando yo hago náusea, que intento vomitar y me siento diaforético, frío del momento, y dije, no, esto es un infarto. Entonces me dirigí una vez al hospital, al centro médico. Con la recomendación que yo tengo que dar, Rafa, mira. Sí. Primero, la familia y las personas, nosotros, tenemos que tener preestablecido a dónde vamos a ir cuando nos ocurre el evento. Exacto. Miren, eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la emergencia, los médicos que estaban ahí vienen a aplicar lo normal, el protocolo, y que muchas preguntas, que si hay algo digestivo, que si usted... Y yo, no. Hágame el favor, yo soy el doctor Cabral, hágame un electrocardiograma. Hágame un electro y después que usted me haga el electrocardiograma, hablamos todo lo demás que ustedes quieran. Exactamente. No, y hacemos todo el interrogatorio que ustedes quieran. Claro. Porque empiezan, no, y que si usted le dio, que si usted sufre la presión. Y yo, doctoras, yo tengo un infarto. Ellas hasta se sorprendieron con la seguridad que yo le dije que tenía un infarto. Wow. No, porque tampoco es común tú recibir un paciente en emergencia que sepa, ¿entiendes? Y que te diga,
mire, tráteme así que yo tengo un infarto. Oye. Y lo importante si no es un veterano, lo saca de balance. Y lo importante que le quiero decir es que esa sintomatología que es de epigatrio es porque el infarto era de cara posterior. El corazón tiene cara anterior, tiene varias caras. Al ser de cara posterior, ustedes ven. Y ahí, buena que puse la imagen. Tú ves esa imagen, yo no tenía nada de colesterol. Yo lo que tenía es la sangre y el vaso que se había estrechado enormemente, Rafa. Ustedes ven ahí eso es lo más común. El infarto es común cuando usted está haciendo esa capa de ateroma con la persona obesa, porque lo que todo el mundo me dice, pero tú no eres obeso, claro, tú eres un atleta. Yo no, evidentemente el problema mío no es colesterol ni triglicéridos, pero nosotros le damos por parte de mi mamá, varios tíos habían muerto de esa muerte súbita. Y cuando me van, y mi agradecimiento al doctor Pion, que fue el que me atendió, cuando él vio, estaban totalmente, yo tenía 3 arterias del corazón tapadas. Ay, Dios. Estrechadas, y eso, y ponen como un hilito. Santo. Que él inclusive vio eso y me colocaron, ahí está el dispositivo. El dispositivo que se coloca es un stent. El stent permite que el vaso se mantenga abierto. Tú ves ese dispositivo que está ahí, que eso es microscópico, que el vaso esté, la arteria no se colapse. ¿Qué ocurría, Rafa? Que antes, hace muchos años, te limpiaban la arteria, pero de repente el tipo se le cerraban otra vez. Todavía no sabemos por qué la arteria se cierra. O sea, tú la destapas, tú ves, quita el trombo, quita las cosas, pero ella de repente se colapsa y se cierra como cuando se cierra algo. Y por eso es que después que se crearon el stent, eso aumentó la probabilidad de vida. Oye, que es el caso mío. Eso ha salvado vida, que eso no tiene más. No, pero Rafa, pero ven acá, yo era, literalmente, si ese dispositivo no existiera, yo era un muerto seguro. Jesús santísimo, Dios. Entonces, él lo colocó, y ahora, ¿qué ocurre? Después que te colocan eso, tú te sientes totalmente normal. Y en realidad, yo no he sentido ni mareo, ni visión borrosa, ni nada. Me siento hasta mucho mejor porque evidentemente yo tenía todo eso tapado y no lo sabía. Yo le contaba a la gente, Pochi, que ahí que está la diferencia cuando las cosas ocurren con un individuo sano que con un individuo enfermo. Eso porque sí. Este campeón que está aquí, en menos de 48 horas estaba en su casa. No, tranquilo, yo no me fui al otro día. Digo, porque tenían que hacerme un análisis, pero yo en realidad digo, miren, aquí yo no me siento nada y todos mis signos vitales están bien. Y para darme una medicación que tenían que darme ahí, pero en realidad yo no sentí nada, aún todavía no siento nada. Entonces, ese procedimiento, eso de cateterismo cardíaco, funciona. Resulta, y yo puedo dar fe y testimonio de que eso funciona. Inclusive, Rafa, hay una sugerencia más adelante. Todo el que pasa de 60 a 50 años debería hacerse a veces un cateterismo. Diagnóstico, sí. Para evaluar. He oído opiniones encontradas. No, Rafa, es mejor hacerlo. Porque es lo que te voy a explicar. ¿Y qué resulta con ese procedimiento? Por ejemplo, yo lo puedo, sin ser cardiólogo, pero te digo, hay algo que yo uso lógico. Tú te entras a hacer un cateterismo de diagnóstico y no tiene nada, tú retiraste tu catéter y ya. Y si tiene algo, tú no tienes que hacer otro procedimiento, ahí mismo tú lo pones. Sí. O sea, hay un 50% de ventaja relativa. O sea, ¿por qué yo voy a coger el 50% de riesgo de no hacérmelo? O sea, la gente debe decir, no, y los riesgos del cateterismo per se son pocos también. No, pero Rafa, yo tuve, eso a mí me lo hicieron por la vía radial. Y yo no, o sea, ¿qué te puedo decir? Bueno, parece que me pusieron un medicamento que yo, ahí durmiendo me di cuenta, que fue el único que me doló, y fue el que me pusieron en la nalga intramuscular. Que tuvo que haber sido algún calmante, pero ese fue el único que me molestó. Y en una que me moví, miren, ese fue el procedimiento que a mí me hicieron. Ahí lo tenemos en pantalla, por vía radial, arteria radial. Me colocaron mi catéter por ahí. Y eso es una recomendación inclusive. Yo creo que debe ser evaluado para cierto programa preventivo.
Por ejemplo, un paciente hipertenso, como el caso mío, un paciente que pase de 60 años, no está de más un cateterismo anual de evaluación, no está de más. ¿Y qué otra cosa? El procedimiento en sí no es caro. El ingreso de un infarto es 5 veces más cara que el cateterismo. Claro, claro. O sea que es algo que yo... Y miren, vuelvo y les repito, a mí nunca me dolió ahí, en el pecho. Wow. Para que la gente lo tenga pendiente. Y a veces en pacientes adultos y en pacientes envejecientes confunden el infarto de cara posterior, lo confunden con una mala digestión o un proceso. Y hay gente que la han despachado de una emergencia con un medicamento, un antipasmódico, y ha vuelto a la madrugada teniendo a morirse. teniendo un No, infarto. Rafa, que vuelven a las 3, a las 4 horas a morirse. Y ya es imposible tú tomar medidas. Ya hay un daño irreversible. Es un daño irreversible. Entonces, por eso es que esta, aparte de un testimonio de un paciente de verdad, o sea, hay gente que me dice, no, pero, ¿y eres cardiólogo, Popina? No, yo no soy cardiólogo, pero yo sufrí la patología. Ahora miren a ver si yo no me la sé entera. Claro, claro. Pregúntame, Rafa, que yo no sé de infarto. Pochi, exactamente. ¿Y cuáles son las recomendaciones, Pochi, después que te colocan, en el caso tuyo, no fueron uno, no, fueron 3 stents? ¿Qué recomienda el cardiólogo a Él le recomienda a los 5 días, él me volvió a reevaluar, que fui, me chequeó, me hizo otro electro y me dijo, no, pues está todo normal. Y yo digo, no, y yo también me siento todo normal. Porque a veces, otra cosa que la gente confunde, y una recomendación a los médicos, la principal pregunta que tú le tienes que hacer a un paciente es cómo usted se siente. Claro. No diga que este análisis dice que usted tiene esto, que usted... ¿Cómo usted se siente? Y eso me lo había enseñado a mí en el doctor Norman de Castro. ¿Tú te acuerdas? Nuestro famoso profesor, que Dios lo tenga en gloria. Oye, nosotros tuvimos la suerte de tener verdadero maestro. Ese señor. Más que un hematólogo distinguido, un internista. Sabía medicina. Y entonces con esa boca él tenía de locutor, nunca se olvida. Y él me lo decía, pero si el paciente te dice que se siente bien, no te alarmes, se siente bien, porque en realidad recuerden que los laboratorios no tienen que ser totalmente exactos. Hay una gente con un laboratorio variado que no se siente nada y no le pasa nada. Y eso es la importancia de este tipo de patología, Rafa. Y quise hoy ya venir, y ya estoy al pie del cañón, tirando para adelante, de seguir informando a la gente. Y ya le dije, planificación de dónde tú vas a ir. Mira, ese es un mensaje importante, ¿eh? Oh, pero eso es clave. Oye, que a veces lo pasamos por alto. Que tú sales huyendo para... No. Eso usted tiene que tenerlo escrito. Bueno, como hacían como los soldados, en la plaquita de ahí, tu tipo de sangre. Sí. Tú tienes que tener cuál es tu médico que te tiene que intervenir, tú lo tienes que tener previo. Cualquier cardiólogo que te diga, le dio una cosa, arranque para tal sitio. Y que no se ponga a dar vuelta, porque resulta ser que yo salí del hospital, me llevaron a otro centro donde el doctor Pío hacía el cateterismo. Yo ni siquiera esperé los laboratorios. Oye, Rafa, yo le dije, no, vamos a esperar la troponina, vamos a esperar el CMK. Le digo, ¿qué es lo que van a esperar si yo estoy infartado? ¿Tú me entiendes? Lo más importante es la clínica. Y lo que va a resolver el cateterismo. Tú y yo lo hemos hablado aquí, como se ha perdido en el ejercicio de la medicina, ¿verdad? La parte clínica, la parte de la semiología del médico viendo y tratando al paciente y revisándolo directamente. Pero ¿qué te quiere que te diga una cosa? Y vuelvo y repito, aquí lo he dicho en varias ocasiones, el médico excelente es que él diagnostica rápido. Sí. Y le voy a repetir otra cosa, y un consejo, por ejemplo, al personal de salud y específicamente el de la emergencia. Señores, usted no tiene que esperar un laboratorio para saber que un paciente tiene algo. Los laboratorios y las imágenes es para confirmar lo que usted sospecha, no para decirle lo que tiene el paciente. ¿Tú estás yendo? O sea, yo indico un laboratorio es para confirmar. Yo, no, aquí hay un infarto, déjame hacer una enzima para confirmar. Pero si ya tuviste el infarto en el electro, ¿para qué tú quieres el laboratorio? Ahora sí, si en un electro tú lo sigues sospechando y en un electro no, porque hay un 10% de pacientes con infarto, escuchen eso, que el electro sale normal.
¿Tú estás yendo? Sí, Ahí es sí, que se sí, inventan sí, encima. sí. Pero tú dices, no, ese tipo es un infarto, déjame hacerle encima. Pero si el tratamiento de una patología que el tiempo es clave, es un cateterismo, haga su cateterismo rápido. ¿Qué tanta vuelta que estamos esperando? Claro, claro. Y esperar que llame el otro internista, que llame el otro. Hermano, hágale el cateterismo. Es una recomendación que le doy, porque sé muchas historias. Muy buena recomendación. Claro, y en Muy estos buena. tiempos de Navidad puede ocurrir. Bueno, pues yo creo, Pochi, que como dije al principio, darle gracias a Dios. Le damos gracias. ¿Verdad? Que los que tenemos fe sabemos que ese es el gran médico. No, sin Dios no hay nada. Por encima de todo. A ti también por ser fuerte y como les dije ahorita, sus enseñanzas han tomado cuerpo, han tomado vida con él mismo, ¿verdad? Exactamente, me lo apliqué. Eso que él ha hablado tanto y que lo aplique en su vida, lo que lo ha ayudado a superar esta gravedad, este caso que en otro paciente se con muere, otro Rafa. tipo de vida a lo mejor hubiera estado lejos. Así Claro, se muere. Así que, señores, no se muevan de ahí porque todavía tenemos más contenido aquí en su programa Asegure su Salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no estás solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Señores, antes de ayer, 1 de diciembre, celebrábamos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día se estableció en el año 1988. Apenas teníamos unos años conociendo esta terrible enfermedad y fue declarado por el conjunto de países integrantes de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en conjunto con la UNESCO, los ministerios de salud. Recordemos que había mucha incertidumbre en ese entonces y se consideraba, de hecho, también en aquel entonces, que era una enfermedad mortal, porque a principio así era. Este virus fue descubierto por un famoso francés, investigador, Montaner, que a su vez ayudó posteriormente esto pues a poder trabajar con los medicamentos, los llamados antirretrovirales, que ayudaron a contener la progresión de la enfermedad y que convirtió una enfermedad que era una sentencia de muerte pues en una enfermedad tratable, controlable. Se mantiene ahí con el virus, pero muere de otra cosa. Eso no lo mata, lo mantiene controlado. El SIDA es un desorden, un virus que afecta los glóbulos blancos, particularmente unas células de nuestra defensa, de nuestro glóbulo blanco, se llaman CD4, que al el virus atacarlo y eliminarla, pues permitía que cualquier otra enfermedad pudiera atacar su organismo y de forma grave y ocasionarle la muerte, ¿verdad? Que era el tema del SIDA, precisamente. Podía adquirir una tuberculosis, cualquier tipo de enfermedad que le pasara por al lado, como decimos. Entonces, al 2023 teníamos todavía más de
40 millones de personas en nuestro mundo con el virus del VIH. De esas 40 y pico de millones de personas, habían más de 9 millones, se estima, ¿verdad? Se estimaba que si no tenían acceso a tratamiento, y a un tratamiento que podía salvarle la vida, porque el tratamiento es costoso, pero es permanente. El paciente tiene que llevarlo permanentemente. Lamentablemente, cada día hay, sobre todo en el África subsahariana, que es el área más afectada en el mundo, pues se estima que cada día hay 570 niñas y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que contraen el VIH. Esto sucede, como les dije, en 22 países de esa región del África, sobre todo. No es limitado a esa región. Tenemos la presencia del virus por el mundo entero, pero es quizá la parte más afectada, como les digo. Esta infección del virus, el VIH, provoca, como les comenté hace un momento, que esas infecciones oportunistas, no solo tuberculosis y hongos, sino también infecciones bacterianas graves e inclusive el paciente más susceptible a contraer el cáncer, pues se instale en el paciente, y de ahí venía el desenlace fatal, la gran cantidad de personas que fallecían por esta enfermedad que llamábamos SIDA, porque sus siglas son esas: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso es lo que significa SIDA. La Organización Mundial de la Salud hoy en día pues recomienda a todas aquellas personas que puedan estar en riesgo de VIH, que tengan acceso a pruebas, hacerse las pruebas correspondientes. Personas que, ustedes saben, pues, trabajan, son promiscuas sexualmente o son trabajadoras sexuales, deben tomar sus precauciones y hacerse sus pruebas de vez en cuando. Igualmente aquellos que tienen una vida promiscua y tienen contacto sexuales sin protección con personas a lo mejor desconocidas o que son sospechosas de poder estar infectados con el síndrome del VIH. Ahora mismo hay muchas pruebas, hay pruebas simples, asequibles, incluso hay autopruebas ya para detectar la presencia de este virus. Por lo regular, los servicios para hacer el diagnóstico de este virus tienen lo que llamamos las 5C. Hay unos componentes que forman parte esencial para poder dar paso a las pruebas, que son el consentimiento del paciente, la confidencialidad, el asesoramiento de los resultados correctos y la conexión con el tratamiento y otros servicios. A las personas con el virus se les debe ofrecer y vincular, como yo les dije, el tratamiento antirretroviral lo más posible, lo más rápido posible, después de que el diagnóstico esté hecho, utilizando siempre, dándole seguimiento con pruebas de laboratorio para ver cómo está la carga de las células que le dije, la CD4, ¿verdad? Esas células de defensa de nuestro organismo. Eso nos va dando una idea de cómo va progresando o si está frisada la enfermedad del virus del VIH. Así que tenemos que tomar conciencia de la importancia de educar, porque ahora mismo eso es lo más importante. Y es lo que se habla con respecto a los jóvenes de África, de esa región que yo les dije.
la gran mayoría de los jóvenes en el continente africano no conoce sobre este virus y sobre esta enfermedad. Y yo estoy hablando del continente africano, pero hoy en día, como la enfermedad ha sido controlada, entre comillas, digo entre comillas, porque ha sido controlada en el sentido de que ya no representa una enfermedad mortal por necesidad, pero sigue habiendo SIDA, sigue habiendo VIH y sigue extendiéndose entre las personas. Aquí mismo en nuestro país tenemos decenas de miles de personas que conviven con el virus. Se estima que estamos hablando de cerca de 100,000 personas, ¿no?, que conviven con el virus. Gracias a Dios, la gran mayoría identificados y reciben su tratamiento, pero ustedes pueden estar seguros que muchos jóvenes, yo hablaba de los jóvenes de África, no, muchos jóvenes de nuestro país no conocen ni pío de esto, o muy poco. Y quizá ni siquiera les interesa tampoco conocerlo. Y es importante que sepan lo que es el virus del VIH, lo que es el SIDA, lo que es esta enfermedad, lo que fue, lo que sigue siendo, el peligro que representa y la condena también, porque usted tiene que vivir con un tratamiento permanente, ¿verdad? Entonces, es necesario que nuestros jóvenes lo sepan, ¿verdad? Para que se cuiden, para que sepan también las medidas de protección que deben de tomar cuando ya pasan a tener relaciones sexuales con sus parejas. Y más en aquellos casos que a lo mejor no son las parejas permanentes, es decir, no es el esposo, la esposa, sino relaciones de noviazgo, ni hablar de relaciones casuales o fortuitas. Eso es importante. Yo creo que no podemos descuidarnos con eso, con la debida orientación y educación de nuestros jóvenes sobre esta enfermedad. Y digo esto a raíz, repito, de que antes de ayer lunes estábamos celebrando precisamente el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Así que ojo con esto, nuestras autoridades, no descuidarse, y es una responsabilidad también de cada uno de nosotros como familia que la información llegue a todos sus miembros. Señores, no se muevan de sus asientos porque todavía nos queda un poquito más de tiempo aquí en su programa Asegure su Salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, miren, en estos minuticos finales, yo quiero hacer énfasis en 2 recomendaciones particulares que, aunque parecen muy lejanas una de la otra, ¿verdad? Sin embargo, al final tienen un mismo objetivo, que es el objetivo de este programa: ayudarle a que usted pueda conservar, asegurar su salud y la de su familia. Por un lado, miren, hay estudios muy recientes que han demostrado que ejercitar su cerebro lo ayuda a mantenerse lejos del Alzheimer. Y esto sobre todo en personas, no solamente adultos mayores, ya el adulto mayor es adulto mayor, está envejeciendo, de que usted es joven, ejercitar su cerebro. ¿Y qué se descubrió en ese estudio? Que aprender más de un idioma
ayudaba a su cerebro a evitar caer en el Alzheimer. El riesgo era menor. Es increíble, pero sí, porque la parte de su cerebro que se utiliza para aprender otros lenguajes es precisamente la parte que se ve afectada por esas placas amiloides que son las que provocan o distinguen la presencia de esa enfermedad en el cerebro, ¿verdad? Que afecta al individuo. Entonces, trate de enseñar a sus hijos por lo menos inglés. Aquí hay familias, hay profesionales que no solamente aprenden inglés o están aprendiendo inglés, sino también francés. Mejor todavía. Chino. Y chino. Oye, Pochi, el chino ahora con el mandarín. El mandarín, eso es que es casualmente el segundo idioma del mundo. Claro. El mandarín, qué bueno que lo dijiste. Claro. Porque el mandarín es el segundo idioma del mundo. No está de más a un hijo suyo que usted lo ponga. Donde la China es, si no es el número uno, ya está cerquita de ser la primera potencia. Es que todo el mundo va a coger un maletín y ir a China a hablar. Exacto. Entonces, que parece, que va, todo se aprende. Exacto. Y en este caso, ya ahora que estamos conociendo que es hasta un tema saludable, eso ya está comprobado por estudios. O sea, que trate de aprender más de un idioma, incúlquelo en sus hijos, porque todavía a los niños y adolescentes jóvenes les es más fácil aprender otros idiomas que a nosotros ya los viejitos. Entonces, trate de comenzar temprano usted o con su familia a que aprendan otros idiomas, independientemente de que, como decimos aquí, ya eso es un trabajo. Y te voy a explicar. Garantiza un ingreso. Mientras más temprano, él lo capta mejor también. Exacto. El que aprende a hablar de pequeño idioma lo aprende bien. Exactamente. Lo aprende mejor. Entonces, yo creo que esa es una buena enseñanza. Por otro lado, yo no quería despedir este programa sin hablar un poco sobre el tema del sarampión. En días pasados, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya le quitó la clasificación a nuestro continente americano de un continente libre de sarampión, por la presencia de sarampión en Canadá. Sarampión ya nativo, endémico, no importado. Lamentablemente, eso sucede cuando durante un año ha estado circulando la misma cepa. Eso se determina a través de pruebas de laboratorio. Y Rafa, con el tema de los viajes intercontinentales y el tema del mundo, es difícil que la gente se quede libre de enfermedades. La pena que me da, Pochi, con esto es, ¿verdad?, que en parte tenemos que darle las gracias a aquellos amigos, científicos, médicos, políticos que veían en todo una conspiración y que comenzaron a hablar contra las vacunas. Todavía hoy se da eso. Todavía hoy con el tema del COVID y lo de la vacuna y que si hicieron esto y que hicieron lo otro, pues ha salido una ola, una serie de gente que prácticamente tiene una lucha contra todo tipo de vacunas. Pero ¿qué tiempo tenemos oyendo el sarampión? No, el sarampión ha estado presente desde que tenemos uso de razón. ¿Y qué me dio incluso siendo un niño. ¿Y qué efecto secundario? Porque el caso del COVID es algo bien raro. ¿Qué tipo de secuela ha tenido la vacuna del sarampión? ¿qué me ha dado qué me ha pasado a mí? No solo del sarampión, la misma DPT, la misma de polio, dime. Que lo que te hicieron fue mantenerte lejos de enfermedades que podían ocasionarte la muerte. Pero ven acá, pero el sarampión, que dicho sea de paso, puede constituirse en una gravedad, las complicaciones del sarampión. Recuérdate cuando le da grave, neumonía. Acuérdate que cuando le da a los muy pequeños, a los muy adultos, hacen gravedad. Pueden ser hasta mortales. Sí. Así que no descuiden, familia, la vacuna de sus niños. Y la de ustedes mismos tampoco. Sigan sus recomendaciones de su pediatra, de sus internistas, de su médico familiar, ¿verdad? Porque las vacunas
todavía hoy siguen salvando vidas, millones de vidas a través del mundo entero. Yo espero que todo esto les sirva a ustedes para asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Dios mediante. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.